Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Diego Andrés Martínez y vamos a dar inicio a lo que son los cuatro conceptos básicos más la pregunta orientadora. Antes de empezar, esta es mi identificación y bueno, el tema dice fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. Vamos a ver lo que es periodo señal, frecuencia señal, fase amplitud, valor medio y valor eficaz o RMS más la pregunta orientadora. Entonces vamos con periodo señal. Periodo señal es el tiempo que demora cada valor de la sinusoide, recordemos que esto es sinusoide, de la corriente alterna en repetir o cumplir un ciclo completo. Puede ser entre pico y pico, valle y valle o nodo y nodo. El periodo se representa con la letra T y se expresa en segundos. Y para recordar lo que es sinusoide, es una curva que describe una oscilación repetitiva y suave. Esta es la sinusoide. Y esto es un periodo. Recordemos que se identifica con la letra T, se representa con la letra T. Aquí sería un periodo, dos periodos. Vamos a ver un concepto. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es periodo. Bueno, frecuencia señal. Se conoce como frecuencia a un fenómeno que se repite cíclicamente, un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo. Se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Aquí vemos, en un segundo hay 5 ciclos como ejemplo en esta imagen. Perdón. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Básicamente el ejemplo que vimos anteriormente. Terminología. Bueno, un hercio es igual a un ciclo por segundo y un ciclo es una onda completa de corriente alterna o de tensión. Fase amplitud. Bueno, la amplitud es el valor tanto negativo como positivo que pueda llegar a adquirir la sinusoide. Aquí vemos el ejemplo de amplitud. Bueno, hay dos tipos de valores, el negativo y el positivo. Es decir, el valor máximo positivo se le conoce como pico o cresta, sería acá, y el valor máximo negativo se le conoce como valle o vientre. Recordemos que cuando hay estos cambios y estas variaciones, aquí se forman unos nodos. En esos cambios positivos y negativos, este sería un nodo igual que acá, igual que acá. Ejemplo. Bueno, decimos que es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Me cargó la imagen, pero... Ok. Valor medio y valor eficaz o RMS. Vamos a decir que el valor medio de corriente alterna a la medida es la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o de corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Valor eficaz.
Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. Aquí vemos un ejemplo de valor eficaz. ¿Cómo sacamos el valor eficaz? La pregunta orientadora dice, ¿por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente directa para la transmisión de corriente eléctrica? Me corresponde el estudiante 2. Bueno, la respuesta, tengo los dos conceptos, corriente alterna, que es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje y la corriente. Y la corriente directa o continua es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Entonces, bueno, aquí vemos ejemplos de lo que comúnmente podemos conocer como corriente alterna o corriente continua. Y la corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección como la que fluye en una linterna o en cualquier otro tipo de aparatos. Esta es como la respuesta a la pregunta. Una de las ventajas de la corriente alterna es relativamente que es económica al cambio de voltaje. Además, la pérdida es inevitable de energía. Al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua. Bueno, muchas gracias. Quedo atento y gracias.